estamos viviendo. El que entienda, aprenda de la Biblia. Pronto el reino de la bestia real se cumplirá como está en la profecía. Esta marca en la mano o en la frente es el nombre clave de la bestia. Será algo que todos llevarán, sin importar posesión, tamaño o lengua. Nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia que viene. Es el número social del mañana. Son 3 seises en la mano o en la frente. Quien se deje marcar del anticristo ha sacado su boleto al infierno, pues pecado imperdonable ante Dios es dejarse marcar en este tiempo. Nadie podrá comprar ni sin la marca de la bestia que viene. Es el número social del mañana. Son 3 seises en la mano o en la frente. Una bendición, hermanos, estar esta tarde en la transmisión que semana a semana podemos hacer. Es un gusto saludarlos a través de esta transmisión. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes por su fidelidad y por su puntualidad. Gracias al Señor por cada familia que ya está ahí en su casa. Cada familia que ya está ahí en su hogar, listos y dispuestos para escuchar el mensaje de Dios. Bueno, nada más quiero recordarles, hermanos de la Iglesia Bautista Ancla de Fe, quiero recordarles, hermanos, que seguimos orando por ustedes. Quiero recordarles que debemos mantenernos unidos en oración, debemos continuar cuidándonos. Debemos continuar guardándonos en casa. No salga de casa a menos que tenga algo urgente, algo necesario, como es su trabajo o algunos asuntos personales, familiares, pero de preferencia no salga de casa. Cuidándose usted, nos cuida a los demás o cuidamos a los demás. Que Dios nos ayude, hermanos. Seguimos orando los unos por los otros. Debemos continuar orando y yendo a Dios en oración, llevando nuestras necesidades, llevando nuestras peticiones, también, ¿por qué no?, nuestras gratitudes, y para que nos podamos gozar, con usted lo que Dios está haciendo en su vida en estos días. Quiero recordarle algunas cosas esta tarde. La primera de ellas es que nuestras lecturas bíblicas en esta semana número 19 son del libro de Nehemías, capítulo 12, hasta el libro de Job, capítulo 12 también. Esta semana esa es nuestra lectura. Anótelo. Anote estas lecturas si es que usted
nos va siguiendo en estas lecturas semanales que nuestra iglesia tiene. Anote estas referencias. Ya sabe que de vez en cuando predico y enseño de las lecturas semanales. La semana pasada hablé del libro de Esdras y Nehemías y Esther. La próxima semana probablemente voy a estar aquí predicando o hablando sobre el libro de Job. Así que si usted también está leyendo un salmo al día, entonces el salmo de hoy es el Salmo 35. Mañana lunes nos levantaremos con el Salmo número 36. Y los proverbios, pues ya saben, es un proverbio diario. El proverbio de hoy es el número 3, estamos a 3. El proverbio número 3, y mañana lunes pues va a continuar con el proverbio número 4. Es una bendición estar leyendo la palabra de Dios, así que debemos de mantenernos en sintonía con las escrituras, y debemos de mantenernos ocupados en las cosas del Señor. Debemos estar alimentando nuestra mente, alimentar nuestro espíritu, hermanos, para que sigamos creciendo en las cosas del Señor. Bueno, hoy en la mañana cantaba un himno, el número 87 en el himnario bautista. Este es el himno para esta semana que debemos de estar aprendiendo. Cada semana en nuestra iglesia aprendemos un himno nuevo. Y ahorita con esta pandemia pues no queremos parar. Así que músicos, por favor, échenle ganas. Hermanos de la congregación, ánimo, tengan su cuaderno y estén escribiendo estos himnos si es que no tienen un himnario bautista. El himno es el número 87 de este himnario, así que hay que escribirlo, hay que anotarlo, hay que cantarlo, hay que practicarlo, para que cuando regresemos a la iglesia todos juntos tengamos himnos nuevos que cantar. Y quiero dar las gracias por toda la ayuda que algunos de ustedes, hermanos, tuvieron a bien dar para los niños de nuestra iglesia y de las escuelitas bíblicas. Gracias por su ayuda, gracias por su colaboración, gracias por su participación, gracias por su apoyo. Llevamos algunos dulcecitos a los niños de nuestra iglesia y de los clubes bíblicos, y créame, estuvieron muy contentos y estuvieron muy felices. Yo le quiero dar a usted las gracias por haber participado y por haber apoyado. Aunque haya sido poco o mucho, no importa. Lo importante es colaborar y participar en el apoyo y en las cosas que la iglesia está haciendo. No se le olvide estar enviando sus peticiones y sus gratitudes. Lo puede enviar a los comentarios de esta transmisión, o también los puede enviar si usted tiene nuestro número de teléfono. Entonces lo puede mandar a nuestro WhatsApp. Ahí estamos mirando las peticiones y las gratitudes que cada uno de ustedes tiene para seguir orando. Esto es muy importante, que sigamos orando los unos por los otros. Así que si usted quiere, ahí donde está, ponerse de pie, le invito a ponerse de pie. Va a estar un ratito sentado mientras escucha la palabra de Dios. Así que es una buena costumbre que cuando el predicador lee las escrituras, la congregación se ponga de pie. Es una muy buena costumbre. Decimos siempre por respeto a la palabra de Dios. Así que le invito a ponerse de pie y le invito a leer la primera epístola de Corintios, capítulo número 10. Y los hermanos que están aquí conmigo, háganme favor de leer conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10 y el verso número 11. Primera de Corintios, capítulo 10, verso número 11. Quiero hablarles sobre el tema Dios amonesta. El tema de Dios amonesta. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Una vez más. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Permítame orar ya que están de pie. Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, estamos una vez más ante tu presencia. Tu pueblo tiene la costumbre de reunirse tanto en la mañana como en la tarde, hoy domingo. Hoy, Señor, nos reunimos en tu casa, nos reunimos en el templo para tener compañerismo, Señor, para adorarte, para glorificarte, pero también, Señor, para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Esta tarde, Señor, estamos usando este medio de transmisión para llegar a los oídos, para llegar a los corazones, para llegar a los hogares de mis hermanos en Cristo, pero también a los hogares de todas las personas, Señor, que nos hacen favor de escucharnos. Padre Celestial, le pido que nos bendiga y que nos ayude, no solamente por la situación de la pandemia, pero también, Señor, que nos ayude por todas las necesidades por las que atravesamos y por todas las pruebas y los problemas en las que a veces, Señor, nos encontramos. Ayúdenos, Señor, esta tarde y déjenos entender un poco del mensaje que usted tiene para nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gracias. Gracias por ponerse de pie y todo. A veces estas transmisiones son un poco engañosas. Solemos escucharlas y oírlas y mirarlas en la comodidad del hogar, en la recámara, en la sala, en la cocina, en el patio, no sé, a veces hasta viajando. Pero hermanos de nuestra iglesia, recuerden, este es nuestro culto. Este es nuestro culto. Y lo correcto es que cada cristiano que no se puede reunir en su iglesia y que su pastor está predicando, lo correcto es adoptar una actitud de respeto a las cosas de Dios y una actitud correcta hacia la predicación de la palabra de Dios, con su Biblia en mano, con su libreta en mano, con una pluma o un lápiz en mano, porque usted ya sabe, al menos los que me conocen, doy muchas citas bíblicas y algunas referencias, y hasta encargo o dejo algunas tareas para realizar. Entonces, si usted no tiene un cuaderno, un lápiz para escribir a la mano, pues entonces no va a poder recordar esas tareas. Así que ánimo, hermanos, este es nuestro alimento espiritual. Ánimo, esta es nuestra predicación de la semana, del domingo en la tarde. Y quiero hablar en esta tarde sobre el tema Dios amonesta. Dios amonesta. El texto que he elegido para esto es 1 Corintios capítulo 10, verso 11. En este pasaje el apóstol Pablo está haciendo un recuento. Está haciendo un recuento de lo que pasó allá en el desierto con Moisés. Él está hablando de las cosas que sucedieron. Él está hablando de los problemas que tuvieron. Él está hablando de las bendiciones que recibieron. Pero también está hablando de los errores que cometieron y de los castigos a los que ellos fueron sometidos. Entonces, el apóstol Pablo usa todo este contexto. Si usted puede leer los versos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Usted puede ver aquí, en este pasaje, cómo el apóstol Pablo está hablando de aquellas experiencias que el pueblo de Israel tuvo mientras salió de Egipto. Y el verso 11 dice que aquellas cosas les acontecieron como ejemplo, y que aquellas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Y luego hace la diferencia, o hace la división, la separación entre ellos y nosotros, y dice que nosotros somos aquellos quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Y luego continúa con la amonestación diciendo que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego que no ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana, etcétera, etcétera. Y así continúa adelante con el capítulo 10 de Primera de Corintios. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto y les está amonestando sobre esto. Pero yo quiero tomar este tema y yo quiero tomar este pasaje, yo quiero tomar este texto para mencionar estas 5 cosas que están envueltas en este verso. Son 5 verdades que están aquí y que quiero envolverlas en esta frase. Dios amonesta. Dios amonesta. En primer lugar, miramos que la primera frase dice, y estas cosas les acontecieron. Y estas cosas les acontecieron. De modo que lo que pasó allá en Egipto y en la salida de Egipto y durante el desierto, porque todos los eventos que están ahí, usted puede ver los pasajes al pie de página, son Éxodo, es Números, sobre todo Éxodo y Números. Entonces todos estos pasajes, todos estos eventos sucedieron en el desierto. Entonces la primera cosa es que Dios utiliza las cosas que sucedieron para amonestarnos. Él va a tomar la historia del pasado para enseñarnos, para instruirnos. Dice, y estas cosas les sucedieron. Y aquí me quiero quedar un ratito, porque todas las cosas que suceden, todo cuanto ocurre y todo cuanto sucede es bajo la soberanía de Dios. Todo cuanto sucede es en la voluntad de Dios. Y todo lo que sucede, todo cuanto sucede es por la voluntad de nuestro Dios. Ahora tenemos que recordar algunas de las cualidades de Dios en los acontecimientos. Tenemos que recordar que las cosas que ocurren, las cosas que suceden, siempre están bajo algunas características de Dios. Por ejemplo, si vamos a decir que todas las cosas que suceden bajo la dirección de Dios, entonces tenemos que aceptar la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que Él hace lo que Él quiere. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar la sabiduría de Dios. Tenemos que pensar en la perfección de Dios. Y tenemos que pensar en estas cualidades de Él. Porque si Dios es soberano, si Dios es sabio, si Dios es perfecto, entonces significa que todas las cosas que ocurren exactamente en el tiempo, en el momento, en el lugar y en las personas o los pueblos correctos. Hablamos de los diferentes países, las diferentes costumbres, los diferentes problemas, las diferentes necesidades. Y de todo eso Dios tiene control. Déjeme leerle un pasaje en Job 31:28. Para mostrarle, con estos pasajes le quiero mostrar la soberanía de Dios. Job capítulo 31, verso 28. Escuche lo que este pasaje dice. Estoy hablando sobre el tema que Dios amonesta. Y este pasaje aquí nos va a enseñar algunas cosas. Job capítulo 31, verso 28. Mire lo que dice. Dice, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado, escuche esto, porque habría negado al Dios, y le da un título, al Dios soberano. Porque habría negado al Dios soberano. Entonces, la soberanía de Dios explica y señala que todo cuanto sucede está claramente establecido. Dios decide qué hacer. Con Dios no hay problema con los sucesos. Con Dios no hay problema con los eventos. Con Dios no hay problema con las cosas que pasan, porque están
exactamente establecidas por Él. Hay otro pasaje en el libro de Romanos capítulo 16. Quiero leerle este. Mire, en el libro de Romanos capítulo 16, Dios tiene muchas características. Dios tiene muchas cualidades. Pero estoy mencionando solamente aquellas que tienen que ver con los acontecimientos. Escucho la gente quejarse de las cosas que pasan. Escuchamos a la gente enojarse con las cosas que suceden. Escuchamos a las personas desmoralizarse con las cosas que acontecen. Miren lo que dice. Miren lo que dice el libro de Romanos. El libro de Romanos. Miren lo que dice. Capítulo 16 y verso 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. Escuche eso. Dios, dijimos, es soberano, pero también Dios es sabio. Hay otra cualidad de Dios que mencioné y se llama la perfección. Dios es perfecto. Dios es soberano, Dios es sabio y Dios es perfecto. Escuche lo que dice el Salmo 18:30. Salmo 18:30. Escuche lo que dice. Cuando hablamos de los acontecimientos, tenemos que pensar en el causante de los acontecimientos. Y ese, sin duda, que es Dios. Dios hace que sucedan las cosas o permite que sucedan las cosas. Salmo 18:30. Porque Él es el Dios de toda la creación y el sustentador de toda la creación. En cuanto a Dios, dice el Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Una vez más, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Usted puede leer Romanos 12:2 para encontrar ahí la perfecta voluntad, porque la voluntad de Dios también es perfecta. Todo con Él es perfecto. Todo con Él es soberanía. Todo con Él es eternidad. Todo con Él es perfección. De modo que con Dios, escuche bien, con Dios no hay contratiempos. Con Dios no hay fallas. Con Dios no hay accidentes. Con Dios no hay coincidencias. Con Dios no hay errores. Con Dios no hay casualidades. Con Dios no hay sorpresas. Dios no puede ser sorprendido por nadie. Él tiene en perfecto control todo cuanto ocurre. Y todo lo que sucede es por su determinado consejo. Es por su disposición y por su voluntad perfecta. De modo que el texto que comenzamos en 1 Corintios 10:11, regrese allá. En 1 Corintios 10:11, el apóstol Pablo, hablando de las cosas que ocurrieron a sus antepasados, porque está hablando de Moisés y del pueblo de Israel que salió de Egipto. De modo que todas las cosas que les sucedieron a ellos, aunque muchas no fueron agradables, aunque muchas fueron difíciles, y aunque muchas les hicieron derramar lágrimas y les causaron dolor, de todos modos, todas estas cosas que les sucedieron, Dios hizo que les sucedieran, o Dios permitió que les sucedieran. Así que, mis amados hermanos, y todos los que me escuchan, yo no sé cuál sea su actitud, yo no sé cuál sea su pensar, yo no sé cuál sea su sentir respecto a esta epidemia o a esta pandemia. No lo sé. Porque ahora todo el mundo es experto. Ahora todos somos epidemiológicos. Todos sabemos, todos entendemos las cosas. Nunca estudiamos medicina, pero ahora sabemos mucho de virus. Más bien lo que entiendo yo es que no sabemos. No sabemos entender y no sabemos sujetarnos y no sabemos obedecer a las autoridades que nos han sido impuestas.
Y algo tan simple, algo tan sencillo, mire, el trabajo más pesado lo están haciendo ellos. El trabajo más pesado lo está haciendo lo que son ahora los médicos. El trabajo más difícil lo están haciendo ahora las autoridades para controlar a toda la gente. El trabajo más difícil lo está haciendo ahora la policía, aún los soldados, para guardar el orden en la población. Y lo más fácil nos corresponde a nosotros, quedarnos en casa. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es quedarnos en casa? Entiendo que por la situación mucha gente necesita salir a trabajar y mucha gente necesita hacer sus asuntos y sus negocios. Entiendo eso. Pero también entiendo que esto Dios lo ha permitido. Mire, ya llevamos, yo creo, 5 semanas con este problema. Ya llevamos 5 semanas de encierro, de cuarentena. Nos han dicho que vamos a aumentar o vamos a seguir hasta los últimos días de este mes de mayo. Y quién sabe si aumenten un poquito más. Hoy en la tarde miré que algunas iglesias en los Estados Unidos ya abrieron sus puertas. Ya comenzaron a tener sus cultos. Ahora, claro, con todas sus indicaciones sanitarias, pero al menos ya algunos de ellos ya volvieron a sus iglesias. Espero en el Señor que en unas semanas más nosotros podamos hacerlo a la nuestra y podamos regresar. Y poco a poco otra vez la comunidad o la sociedad se vuelva a integrar a sus actividades. Pero esto no está de más. Estas cosas que ocurren, estas cosas que suceden, entiéndalo, están bajo la dirección de Dios. Igual como los terremotos, igual como las guerras, igual como los tsunamis, igual como los accidentes, igual como las enfermedades, igual como las muertes. Todo ocurre bajo la dirección de Dios. Tenemos un Dios que nos gobierna, no nos gobernamos solos. Tenemos un creador y un sustentador. Y debemos de someternos y sujetarnos a su voluntad. El Señor Jesucristo dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero miren, quiero seguir más adelante, porque Dios nos amonesta. Dios nos amonesta con las cosas que sucedieron, con todos estos eventos que pasaron allá en Egipto y en el desierto. Dios nos amonesta. Y con todas las cosas que ocurren día a día, Dios nos enseña. Dios nos enseña que Él está en control, que Él está en poder y que todavía debemos estarle sujetos a Él, porque Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo creador, Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo sabio, Él sigue siendo perfecto y su voluntad todavía Él la sigue haciendo sobre su creación. Pero luego el pasaje dice, vamos a leer 1 Corintios 10:11, porque dice, y estas cosas les acontecieron. Y luego hay otra palabra que está ahí, como ejemplo. Léalo conmigo. Como ejemplo. Otra vez. Como ejemplo. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Esto me dice a mí que todo cuanto Dios hace, escuche bien, todo cuanto Dios hace tiene sentido. Tiene un propósito. Dios no es como nosotros, que hacemos las cosas y cuando nos preguntan por qué lo hicimos, contestamos como aquel cómico que salía hace tiempo y decía, pues no más. ¿Por qué lo hiciste? Pues no más. ¿Y por qué lo haces? No más. Dios no hace las cosas no más. Dios no hace las cosas solamente por hacerlas. Con Dios hay un motivo. Con Dios hay un plan. Con Dios hay un propósito. Le dije hace rato, con Dios no hay accidentes. Con Dios no hay casualidades. Aun y cuando no nos gusten las cosas que están pasando. Aun y cuando no nos agraden las cosas que nos están sucediendo. Cuando aceptamos que son la voluntad de Dios para nosotros y que al final será lo mejor, entonces todo está arreglado.
pero nos gusta oponernos a la voluntad de Dios. Nos gusta pelear con Dios y nos gusta decirle: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué nada más a mí? Bueno, dele gracias a Dios porque Dios está trabajando con usted. Dele gracias a Dios porque Dios tiene planes para usted. Déjeme leerle 2 versos en Job. En Job, uno está en el capítulo 1, verso 22. Si ustedes recuerdan a este hombre, la próxima semana vamos a empezar a leer a Job. Y hay muchas verdades aquí en estos capítulos y en este libro. Es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job es contemporáneo allá de Abraham, pertenece al tiempo de los patriarcas. Mire lo que dice Job capítulo 1, verso 22. Cuando Job había perdido todo. Cuando Job ha perdido su familia. Cuando Job ha perdido sus bienes. Cuando Job ha perdido todo cuanto tenía. En el verso número 22, él dice: en todo esto, dice el verso, en todo esto no pecó Job. Porque está hablando, él está haciendo algunas cosas en los versos. Cuando escuchó que sus hijos habían muerto, se levantó y rasgó su manto, dice el verso 20, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esta es una actitud de duelo, esta es una actitud de tristeza. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mire, él todavía le dio gracias a Dios y bendijo el nombre de Dios, aun cuando estaba en una situación triste y terrible. Y el verso 22 dice: en todo esto no pecó Job. Pero la frase que sigue es la que quiero. Ni atribuyó a Dios. Léalo usted. Ni atribuyó a Dios. ¿Qué cosa? Despropósito alguno. Más fuerte. Despropósito alguno. Despropósito alguno. No atribuyó a Dios un no más. Pues a ver qué sale. Pues ay, no me di cuenta. Ay, me equivoqué. No, Job pensó y Job concluyó que había un plan, había una causa, había un propósito en lo que estaba ocurriendo, en lo que estaba sucediendo. Allá en el libro de Lamentaciones, hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, y algunos le llaman las Lamentaciones de Jeremías. Bueno, allá en el libro de Lamentaciones, Jeremías escribió este libro cuando acababan de destruir Jerusalén. Jeremías escribió este libro en el contexto de la destrucción de la ciudad que él más amaba. Mataron la gente, destruyeron las casas, derribaron el templo, se llevaron cautivos a cuantos quisieron, saquearon la ciudad. Nunca hemos visto eso nosotros. Y Jeremías, en medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de sus lágrimas, él dice en el capítulo 1, él dice en el capítulo número 1, en el verso número 5, dice: porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Escuche eso. Jeremías no está culpando a Dios y le está diciendo: Dios, eres un malvado, Dios, eres un malo, Dios, ¿por qué no nos protegiste? Dios, ¿por qué no nos defendiste de nuestros enemigos? Escuche lo que dice el 1:8. Escuche lo que dice el 1:8. Dice: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. El 1:14 dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. El 1:18 dice: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé.
El 1:22 dice, haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Lo que quiero decirle es que tanto Jeremías como Job están diciendo que Dios tiene un plan. Sí es doloroso lo que le pasó a Job. Sí es doloroso lo que le pasó a la tierra de Judá y a Jerusalén. Sí, pero estos dos hombres, tanto Job como Jeremías, están entendiendo que hay un plan de Dios en lo que está ocurriendo. Hay un plan de Dios en lo que está sucediendo. Déjeme leerle el otro pasaje en Job. Job 23:14. Búsquelo, por favor. Y si lo encuentra primero que yo, ayúdeme a leerlo. Job 23:14. De los que están aquí, si alguien lo quiere leer, por favor. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Una vez más y un poco más fuerte. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Gracias, hermano. Buenos hermanos que vienen aquí a la transmisión a ayudarnos. Dice que Dios, miren lo que está diciendo. Este es Job. El 23:1 dice, respondió Job y dijo. Y una de las frases que dijo, después de no haber atribuido a Dios despropósito alguno, es decir, después de aceptar que hay un plan y hay un propósito por el cual Dios está permitiendo eso, ahora él dice, él pues, hablando de Dios, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. ¿No fue Job el que dijo, saldré como oro? ¿No fue Job el que dijo, yo sé que mi Redentor vive? ¿No fue Job el que recibió el doble de todo lo que tenía? Me parece que sí. ¿No fue Job el que menciona a Santiago allá en su epístola como ejemplo para vencer la prueba? ¿No fue Job el que Dios dijo allá en el capítulo 1, en el primer verso? ¿No fue Job, no fue Dios el que habló de Job y que dijo que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No has considerado, le dijo al diablo, no has considerado a mi siervo Job? Míralo, ¿no es Job el que Dios se sentía orgulloso de él y agradado de él? Mira, este es Job, el que está en problemas, el que está en necesidad. Pero a pesar de eso, y a pesar de lo que le pasó, la Biblia dice que Dios tenía un propósito. Sí, el propósito de tener o de poner a Job como ejemplo de paciencia. Es lo que dice el libro de Santiago. Ejemplo de paciencia. Ahora, le voy a dejar a usted unos textos para que los lea, para que los estudie, para que cuando usted tenga problemas y cuando usted tenga necesidades y cuando usted tenga aflicciones y cuando las cosas no salgan como usted quiere y como usted planeó, no se enoje, no se desespere. Y aprenda a confiar y a depender en la voluntad de Dios, en la sabiduría de Dios, en la perfección de Dios y en la soberanía de Dios. Le doy estos textos. Salmo 138:8. Romanos 8:28. Efesios 1:11. Segunda Timoteo 1:9. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Vamos a leer Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28. Vamos a leer este pasaje. Dice así. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Escuchen lo que dice. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo dice? Todas las cosas. ¿Algunas? ¿Las que me gustan? ¿Las que me convienen? No, todas las cosas. Recuerde alguna cosa que le salió mal. Recuerde algo que no salió como usted planeó. Recuerde algo que usted quería que sucediera y no sucedió. O algo que usted no quería que sucediera y sucedió. Y hasta oró y hasta le pidió a Dios ayuda, pero de todas maneras sucedió o no sucedió. Tenemos que aceptar que Dios es el soberano. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Y en medio de todo, Dios nos amonesta. Dios nos llama la atención. Es como los jugadores en el fútbol. No sé si a usted le gusta el fútbol o no, o si sabe de fútbol o no. En el fútbol, un jugador, hay reglas. Hay reglas para jugar al fútbol. Y aquel jugador que rompe las reglas, el árbitro que está en el campo, ese está para impartir las reglas. Y cuando un jugador no hace caso y rompe las reglas, y rompe las reglas, y rompe las reglas, entonces el árbitro saca una tarjeta que se llama tarjeta amarilla. Y esa tarjeta amarilla se llama tarjeta de amonestación. Está amonestado. Estás amonestado, estás advertido. Estás advertido, te acaban de advertir. Te acaban de decir que te pongas abusado, que te pongas listo. Te acaban de llamar la atención. Te acaban de exhortar. Que eso, de paso, eso es lo que significa la palabra amonestación. La palabra amonestación, eso es lo que significa. Aquí en el pasaje es una palabra griega. Nousesia. No conozco mucho esta palabra. Déjeme deletrearla. Nousesia. ¿Cómo se oye? Noud con D. Noudsea. Con acento en la I. Nousesia. Que significa llamar la atención, reprender, advertir, exhortar, como el árbitro que amonesta al jugador en el campo. Y cuando el jugador ya tiene una tarjeta de amarilla, tarjeta de amonestación, entonces ya procura jugar dentro de las reglas. Si vuelve a quebrar otra vez la regla, una de las reglas, entonces el árbitro saca otra tarjeta, pero ya no amarilla, ahora es roja. Y esa tarjeta se llama tarjeta de expulsión. O como dijo alguien, tarjeta de expulsación. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que Dios nos está sacando una tarjeta amarilla. Dios está amonestándonos. Dios está exhortándonos. Dios está advirtiéndonos. Dios está llamándonos la atención. ¿Con qué? Con las cosas que sucedieron. ¿Con qué? Con los ejemplos. Mire, volvemos a 1 de Corintios. Volvemos a 1 de Corintios, capítulo número 10 y verso número 11. Ya casi estoy terminando. Dice, estas cosas les acontecieron. Aparte que Dios tiene control sobre las cosas que suceden, todas esas cosas son como ejemplo. Mire, nos amonesta usándolos de ejemplo. Ahí hay un montón de ejemplos. Y podemos pensar, y podemos creer, y podemos entender que hay muchas historias en la Biblia. Muchas historias en la Biblia que han sido puestas como ejemplo. Si usted tiene una concordancia, hoy en día se da mucho la Biblia en el celular, y ahí hay unas muy buenas concordancias. Entonces usted solamente ponga la palabra ejemplo o ejemplos. Y ahí vienen muchos pasajes de la Biblia, muchos personajes que son puestos
como ejemplos. Y luego dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. De aquí el título del mensaje, Dios amonesta. Dice que están escritas para amonestarnos a nosotros. De aquí solamente quiero resaltar algo que es muy interesante. De aquí quiero resaltar el hecho de las Escrituras. De aquí quiero resaltar el hecho de la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia tiene muchas cualidades que Dios mismo tiene. Por ejemplo, la palabra de Dios es eterna. Dice el libro de Isaías, para siempre permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios hace muchas cosas. Dice aquí el verso, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ese es el propósito de las Escrituras. Ese es el propósito de la Biblia. Ese es el propósito de Dios, inspirar a los escritores, a todos los que escribieron, inspirar a Moisés, inspirar a Samuel, inspirar a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, inspirar al apóstol Pablo, inspirar a Juan, inspirar a Pedro, a escribir las Escrituras, para que nosotros podamos tenerlas y con ellas ser amonestados. Y con ellas ser amonestados. La palabra de Dios es para eso, para ser amonestados, para llamarnos la atención, para exhortarnos, para instruirnos, para enseñarnos. Voy a leerle un pasaje en el Salmo 19. Miren lo que la palabra de Dios hace en el corazón. Miren lo que la palabra de Dios hace en la mente. Miren lo que la palabra de Dios hace en la conciencia, en el alma, en la voluntad del ser humano. Salmo 19. Cuando la gente me dice que está desanimada, cuando la gente me dice que no sabe qué hacer, cuando la gente me dice que ya no quiere nada con las cosas de Dios, cuando la gente me dice que ya no quiere venir al templo, cuando la gente me dice que está comenzando a tomar decisiones equivocadas, eso me dice que están dejando de leer las Escrituras. Eso me dice que están dejando de orientarse y de seguir por el camino de las Escrituras. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 19, comenzando en el verso 7. La ley de Jehová es perfecta y mire lo que hace. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y mire lo que hace. Hace sabio al sencillo. Lean conmigo las segundas partes. Comenzamos otra vez. La ley de Jehová es perfecta. Ustedes completen. Que convierte el alma. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Juntos el 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce es más que la miel, que la que destila del panal. Sigamos con el verso 11, porque mire lo que dice. Tu siervo es además amonestado con ellos. Otra vez. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Ve? Este es el propósito de las Escrituras. ¿Ve? Este es el propósito de la Biblia. Ahora entiende por qué la gente no busca la Biblia. Ahora entiende por qué la gente no lee la Biblia. Ahora entiende por qué el trabajo del diablo y por qué el trabajo del enemigo de alejar la palabra de Dios de la gente, de que no tengan interés, que no tengan hambre, que no tengan deseo, que no tengan pensamiento de leer la palabra de Dios. La gente corre al mal, la gente corre a lo malo, la gente corre a las cosas que les dañan. Sí, pero no corre a las cosas buenas. Seguimos leyendo, verso 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos, Hay grande galardón. otra vez, en guardarlos, Hay grande galardón. y luego el 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos,
Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El 14, por favor, todos juntos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Otra vez. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mira, esto es lo que la Biblia hace. La Biblia cambia tu mente. La Biblia cambia su corazón. La Biblia cambia su conciencia. La Biblia cambia su alma, cambia su voluntad, cambia su conducta, cambia su modo de ser, su modo de actuar. Qué bendición por la palabra de Dios que está escrita. Dice, y están escritas. ¿Para qué? Leyó allá 1 Corintios 10:11. Dice que estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas. ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros. Están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que la gente no va a la iglesia? No va a la iglesia porque ahí se predica la palabra de Dios. ¿Por qué cree que la gente que va a la iglesia, muchos de ellos se sienten en las bancas de atrás? ¿Por qué cree? Entre más lejos mejor. ¿Por qué cree? Ahora yo no sé usted. Si usted escucha estos mensajes y ya no los vuelve a escuchar. La maravilla de la tecnología y la maravilla de la repetición. Usted debería de escuchar una vez y otra vez y otra vez los mismos mensajes hasta tener completamente las notas de todo el sermón. Debe tener sus carpetas, debe tener sus libretas, sus cuadernos y estar escribiendo ahí las citas bíblicas y las frases que le van a ayudar en su vida. Yo fui salvo en el año del 73. En 1973 yo acepté a Jesucristo en mi corazón, allá en mi pueblito, en Ciénega de González. Yo fui salvo allá. Y desde que yo empecé a ir al templo, a la iglesia, con un pastor que se llamaba Pablo Flores Moreno, y que ahorita está en Monterrey predicando. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo llevaba mi Biblia y yo llevaba mi cuaderno y empecé a escribir. Yo aprendí a leer y aprendí a escribir bien con la Biblia. Y empecé a escribir mis garabatos, como decimos, mis notas. Lo que yo alcanzaba a escuchar y lo que yo alcanzaba a percibir, lo empecé a escribir. Y lo empecé a escribir. Hace días estaba haciendo una limpieza en mi librero con mi literatura y mis libros. Y encontré un cuaderno muy, pero muy viejo. Las páginas, las hojas amarillas. La tinta de las plumas que escribí, ya corrida, toda corrida. Ya casi no se puede leer ese cuaderno. Pero me di cuenta de una cosa y me acordé de una cosa. Es uno de mis cuadernos que yo comencé a escribir cuando estaba en mi pueblo. ¿Sabe de cuántos años estamos hablando? Del 73, 74 al 2020. Haga cuentas. Si usted quiere saber uno de los secretos para mantenerse fiel y mantenerse aprendiendo siempre de la palabra de Dios, tome notas, escriba y marque su Biblia. Toda mi Biblia está marcada, toda mi Biblia está subrayada, toda mi Biblia está llena de subrayados, de cosas, de frases y todo. Este es el secreto. Alguien dijo, a mí no me gusta marcar mi Biblia porque yo la quiero bien nuevecita. Bueno, yo les digo a mucha gente, una Biblia sin marcar es como una carretera sin anuncios. No sabe para dónde va. Tiene que tener marcas, tiene que tener anuncios para que le den dirección de qué es lo que usted está aprendiendo y qué es lo que usted está haciendo. Hay gente que ni Biblia lleva al templo.
yo le animo, porque esto que tenemos aquí dice que están escritas para amonestarnos, están escritas para amonestarnos a nosotros. Gloria a Dios por eso. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 34. Estoy terminando. Libro de Nehemías, capítulo 9, verso 34. Miren lo que dice. No descuide la Biblia. Consiga una Biblia. Lea la Biblia. Si usted no tiene Biblia, entonces acérquese a una iglesia, acérquese a un pastor, acérquese a un predicador, acérquese a un cristiano y dígale, consígueme una Biblia. Los cristianos normalmente tenemos Biblias o sabemos dónde hay Biblias. Y si usted no tiene una manera de conseguir una Biblia, entonces escríbame a mí. Póngame un comentario ahí, dígame, Pastor Alejandro, en toda la República Mexicana no encuentro una Biblia, mándeme una Biblia por favor. Y yo con mucho gusto le voy a mandar una Biblia a usted completamente gratis. Yo pago el envío. Pero usted por favor solicite una Biblia. La cosa es, lea la Biblia. Es la palabra de Dios. Dios dejó su palabra para amonestarnos, para llamarnos la atención, para advertirnos de los peligros, de las necesidades que hay en la vida, pero sobre todo las espirituales. Usted está en gran peligro y ni cuenta se ha dado. Y la palabra de Dios nos advierte de eso. Capítulo 9 del libro de Nehemías, dije, verso 34. Miren lo que dice. Dice así: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni entendieron a tus mandamientos y a tus testimonios. ¿Con qué? Con que les amonestabas. Con que les amonestabas. Mira, Dios está acusando a través de Nehemías, les está diciendo por qué fue que cayó Jerusalén, por qué es que cayó aquel reino, por qué es que hubo destrucción, por qué es que hubo ruina. Porque los reyes, porque los príncipes, porque los sacerdotes, estos eran los que estaban en el templo y enseñaban las cosas de Dios, mira, y nuestros padres, ni ellos pusieron atención, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Este es Dios. Este es Dios diciendo que la palabra del Señor, las Escrituras, ahora la Biblia, es para amonestar, es para llamarnos la atención. Haga caso, léala, aprenda. No tienen que andar atrás de usted. Usted aprende los deberes. Una persona que lee la Biblia aprende sus deberes cristianos y comienza a hacer las cosas correctas, a vestirse correctamente, a juntarse con la gente correcta, a hacer las cosas correctas, a hablar las cosas correctas. No tienen que andarse escondiendo de nadie, ni tienen que andarle a alguien diciendo cómo actuar, porque las mismas Escrituras le amonestan cómo hacer. 1 Timoteo 5:12 dice la Biblia que los predicadores fieles a la palabra de Dios, los pastores fieles, los misioneros, los evangelistas, todos los que predican las Escrituras, que son fieles a la palabra de Dios, Dios los usa. 1 Tesalonicenses 5:12, Dios los usa para amonestar a la gente. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Y qué más? Y os amonestan. Subraya esa palabra. Y os amonestan. Y nos llaman la atención. Y nos exhortan. Este es el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos predicando las Escrituras. Estamos predicando la palabra de Dios. No podemos ser amigos de los borrachos. No podemos ser amigos de los fumadores. No podemos ser amigos de los robadores, de las personas que maldicen. No podemos ser amigos. No estamos para hacer amistad. Estamos para predicar la palabra del Señor. Dice que para amonestarnos a nosotros. Y luego al último dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí termino.
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En unas semanas próximas quiero predicar un mensaje de profecía, porque la gente está diciendo que ya estamos en los últimos tiempos. La gente está diciendo que ya llegó el anticristo. La gente está diciendo que ya estamos en la gran tribulación. La gente está diciendo que ya vino el rapto y ya nos quedamos. O la gente está diciendo que ya en los próximos días viene el rapto. Bueno, por estos comentarios quiero en unas próximas semanas traer un mensaje o dos de profecía, de cosas que van a suceder en el futuro, en el programa de Dios. Todo lo que está sucediendo está dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Él lo está cumpliendo. Él lo está llevando a cabo. Si usted lee las Escrituras, usted se va a dar cuenta que Dios siempre ha estado atrás de cada acontecimiento. Él estuvo atrás cuando Adán y Eva pecaron. Él estuvo atrás cuando el diluvio vino. Él estuvo atrás cuando la torre de Babel, aquellos hombres que edificaron esa torre, y Él vino para confundir las lenguas. Él estuvo atrás cuando aquellas ciudades malas de Sodoma y Gomorra se contaminaron y se corrompieron, y Dios las destruyó con fuego y con azufre. Dios estuvo atrás cuando aquellos hombres, más de 250 hombres, se levantaron en contra de Moisés y en contra de los dirigentes aquellos. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se tragó vivos a todos esos. Él estuvo atrás de la ciudad de Jerusalén y la tierra, el país de Judá, cuando cayeron bajo los babilónicos. Él estuvo atrás de ellos. Cuando aquellos reyes fueron asesinados, cuando aquellos jóvenes y aquellas señoritas fueron llevadas cautivas y cautivos a Babilonia. Él estuvo atrás de eso. Él estuvo atrás cuando el Señor Jesucristo nació y Herodes quiso matarlo, y aquellos tantos inocentes que fueron muertos. Él estuvo atrás de eso. Él estuvo atrás cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él ha estado atrás en cada acontecimiento, en cada evento. Hoy en día Dios no está ciego. Hoy en día Dios no está sordo. Hoy en día Dios sigue amonestando a la gente. Hoy en día Dios sigue amonestando a la humanidad, a la sociedad. Pero parece que la humanidad está sorda. Parece que la humanidad está ciega. No ven. Tan solo están pensando en sí mismos. Tan solo están pensando en sus negocios. Tan solo están pensando en sus asuntos. Tan solo están pensando en sus cosas. Tan solo están pensando en lo que a ellos les importa. Tan solo están pensando en lo que a ellos les preocupa. Negocios, trabajo, dinero, casas, eventos, situaciones. Ellos están pensando en eso. Ahora que estamos encerrados, nos hemos dado cuenta. Ahora que estamos encerrados, nos hemos dado cuenta que hay cosas que son importantes. Nos hemos dado cuenta que hay cosas que son importantes. Gente que se ha quedado sin trabajo. No saben qué hacer, porque no saben estar sin trabajo. Gente que no puede salir a la calle. Muchachos que no pueden estudiar. No saben qué hacer. Familias que no pueden viajar, que no pueden moverse de un país a otro, de una ciudad a otra. Están desesperados, porque su costumbre es viajar y moverse y hacer lo que quieren siempre. No estamos acostumbrados a que nos digan no. Y hoy Dios, en estos días, Dios nos ha dicho no a muchas cosas. Y nos ha parado de las cosas que queremos hacer y nos gusta hacer. Dios nos ha dicho no. Y miren, todo el montón de gente. Ahí están las autoridades enojadas, porque la gente no hace caso. Oseas capítulo 4. Escuche esto. Parece que este pasaje se escribió ayer. Parece que este pasaje se escribió hoy en la mañana.
Pero no, este pasaje se escribió hace muchos años. Oseas capítulo 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Mire, Dios está enojado con la gente. Dios está enojado con las personas. Sí es cierto que Dios nos ama, sí. Pero el hombre hace cosas que no le agradan a Dios. Miren lo que dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Le incluye? ¿Pudiera levantar la mano usted y decir, Dios está hablando de mí? No hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece. Y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Está hablando, el sacerdote que está hablando aquí la Biblia, son los que estaban en el templo enseñando la palabra de Dios. Los descendientes de Aarón, los levitas y todos los demás que Dios había dejado para enseñar las escrituras. Mire cuántos pecados están ahí, y Dios está enojado y está contendiendo con el hombre. El Salmo capítulo 11 dice que Dios está enojado. Termino con este versículo. Dios está enojado con el hombre todos los días. Hay que buscar este aquí. Verso 5. Jehová aprueba al justo, dice, pero al malo. Salmo 11, 5. Pero al malo y al que ama la violencia, escuche lo que dice, su alma los aborrece. Otra vez, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Es lo que dice la Biblia. En el 7:11. No debemos estar enojados con Dios por lo que está pasando. Debemos estar contentos y decir, ¿por qué no nos había pasado antes? Dios nos tuvo tanta paciencia y tanta misericordia que nos ha dejado vivir hasta hoy. Y no hemos hecho nada para merecerlo. Dice el 7:11, Dios está airado con el impío. Léanlo conmigo, este es el último verso que vamos a leer. Y Dios está airado contra el impío. ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Dios está enojado con usted si usted hace el mal. Dios está enojado con usted si usted ama la violencia. Dios está enojado con usted si usted maldice. Dios está enojado con usted si usted se emborracha. Dios está enojado con usted si usted fuma. Dios está enojado con usted si usted golpea o maltrata a su familia. Dios está enojado con usted si usted roba, si usted miente. Dios está enojado con usted. Entonces esto de la pandemia y de la epidemia no es nada. Muchos merecíamos ya estar muertos porque hemos desobedecido a Dios y hemos hecho lo malo. La pregunta es, ¿por qué seguimos vivos? La pregunta es, ¿qué hemos hecho de bien para merecer estar vivos? Apenas Dios nos apretó un tantito con la pandemia y todo el mundo está enojado y todo el mundo está molesto. Lo que debemos hacer es aceptar la amonestación. Dios amonesta. Aceptemos esa amonestación. Dice la Biblia que esto es para nosotros, a quienes hemos alcanzado, ¿qué cosa? 1 Corintios 10:11. ¿Para quién es esta amonestación? Para los que hemos alcanzado
para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Estamos en los últimos tiempos. Esto es lo que quiere decir. Estamos ya para entrar en los últimos eventos y en el desenlace final de todas las cosas. Así que prepárese para la eternidad. Prepárese para el juicio. Prepárese para la venida de Jesucristo. Pronto se acabará. Todo lo que usted, en todo lo que está en el mundo como usted lo conoce, pronto se acabará. Y el Señor Jesucristo pondrá las cosas en su lugar. Así que prepárese, arrepiéntase de sus pecados, confiese que Jesucristo, acepte a Jesucristo, arrepiéntase de su pecado, crea que Él es la única persona que le puede salvar y recíbalo en su corazón. Acepte esta amonestación. Cristianos, iglesia, pueblo de Dios, para nosotros es esta amonestación a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Aquellos son ejemplo para nosotros. Déjeme orar y con esto quiero terminar. Dios, en esta tarde, en esta noche, ya casi noche, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las Escrituras. Gracias por los ejemplos que nos has dejado en ella, desde Adán hasta que el canon de la Biblia, el último libro de la Biblia, se escribió, hasta el libro de Apocalipsis. Gracias porque en las Escrituras podemos encontrar nuestra guía, nuestra instrucción, nuestra enseñanza, nuestra amonestación. Gracias, Señor, porque dócilmente y amablemente y dulcemente tú hablas a nuestros corazones. Ayúdenos para hacer caso a su palabra y no tener que enfrentarlo en el juicio final. Señor, que las personas se arrepientan de sus pecados, que las personas crean que usted murió por ellos en la cruz del Calvario, que confíen en usted como su Salvador y que le abran la puerta de su corazón. Acepte a Jesucristo, confíe en Él como su Salvador. No deje pasar más tiempo. Mañana podría ser demasiado tarde. Antes que usted muera, acepte a Jesús en su corazón, con fe y con arrepentimiento. Y la Biblia dice que si usted lo hace, Él lo va a salvar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es su promesa. Gracias, Señor, por dejarnos predicar a través de este medio. Gracias, Señor, por eso. Y bendiga a todas las personas que escuchen este mensaje. En el nombre de Jesucristo.